Muy buenas tardes tengan todos ustedes, niños, niñas que nuevamente nos acompañan en este canal, en esta transmisión. Hoy vamos a hablar nuevamente sobre el tema de la acentuación y específicamente vamos a abordar el tema número 2 que corresponde a la división silábica, es decir, cómo se dividen las palabras. Pero antes vamos a recordar un poquito lo que vimos en el video pasado. En el video pasado abordamos lo que es la formación de los diptongos y decíamos que para formar un diptongo debemos de juntar vocales fuertes con débiles, débiles con fuertes y débiles con débiles o débiles entre sí. Y ahora vamos a hablar en concreto sobre lo que es la división silábica. Y para poder comenzar, vamos a abordar estas palabras como introducción, ya que son palabras fáciles y sencillas que no requieren un caso específico para analizar. Vamos a poner de ejemplo la palabra moño. ¿Cómo se divide la palabra moño? Moño. La palabra tapa, ¿cómo se divide? Tapa. La palabra músico, ¿cómo se divide? Músico. La palabra cama, ¿cómo se divide? Cama. La palabra vaso, ¿cómo se divide? Vaso. La palabra nido, ¿cómo se divide? Nido. La palabra cámara, ¿cómo se divide? Cámara. La palabra taza, ¿cómo se divide? Taza. Es decir, cuando existan este tipo de palabras que no tienen mayor grado de dificultad, como la palabra mamá, que se divide mamá, o la palabra papá, que se divide papá, se dividen muy fáciles. Pero, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a este tipo de palabras que tienen un diptongo? Es decir, una vocal débil con una fuerte. ¿Cómo se dividen este tipo de palabras? Para eso vamos a explicar el primer caso que nos compete en esta tarde, que es hablar sobre los diptongos que siempre se quedan juntos. Nunca se van a separar, excepto cuando exista un hiato. Este tema posteriormente lo vamos a explicar. Nuevamente, repasando un poquito, los diptongos siempre se van a quedar juntos. Y vamos a ver estas palabras a continuación. Tenemos la palabra fuego. ¿Cómo se divide la palabra fuego? Fuego. Tenemos el diptongo UE que se queda junto. Es una vocal débil más una vocal fuerte. Tenemos la palabra serpiente. ¿Cómo queda dividida la palabra serpiente? Serpiente. Tenemos un diptongo IE, que es una vocal débil más una vocal fuerte y permanece junto. Tenemos la palabra familia. ¿Cómo dividimos la palabra familia? Familia. Aquí tenemos el diptongo, una vocal débil más una vocal fuerte y se queda junto. La palabra abuelitos. ¿Cómo queda la palabra abuelitos? Abuelitos. Aquí tenemos el diptongo UE, una vocal débil más una vocal fuerte. Y por último, aquí en este bloque tenemos la palabra escuela. ¿Cómo dividimos la palabra escuela? Escuela. Aquí tenemos el diptongo UE, una vocal débil más una vocal fuerte que permanecen juntos. Este diptongo permanece junto. Tenemos a continuación otras palabras de este lado. Tenemos la palabra atención. ¿Cómo dividimos la palabra atención? Atención. Aquí tenemos el diptongo. Una vocal débil más una vocal fuerte, el diptongo IO que se queda junto. Tenemos la palabra secundaria. ¿Cómo queda? Secundaria. Tenemos el diptongo IA que se queda junto. Una vocal débil más una vocal fuerte. Tenemos la palabra diccionario. ¿Cómo se queda dividida? Diccionario. Aquí tenemos el diptongo IO, vocal débil más una vocal fuerte, que el diptongo se queda junto, no lo separamos. Y aquí tenemos algo muy importante, tenemos dos consonantes juntas. Cuando es así, una consonante se va hacia un lado y otra consonante se va hacia otro lado. Y por último tenemos la palabra columpio. ¿Cómo queda dividida? Columpio.
Aquí tenemos el diptongo IO, vocal débil, más una vocal fuerte que permanece junto al diptongo. Muy bien, niños. Pues muchas gracias por su atención. Esperamos que este material y esta explicación sobre la división silábica les sirva para sus tareas en las escuelas. Gracias por su atención y que pasen bonita tarde.